En este capítulo abordaremos los temas sobre mecanismos de la emoción, relación, estructura, función, amígdala, tálamo e hipotálamo, hipocampo y corteza cerebral, en los cuales se abordará el tema relacionado con la necesidad de afrontar un mundo cambiante y casi impredecible que hace que sea necesario que cualquier sistema inteligente con motivos múltiples y capacidades limitadas requiere el desarrollo de emociones para sobrevivir, y el cómo las emociones son el resultado de la necesidad biológica de adaptación en un medio siempre cambiante y muchas veces hostil. Y esto muchas veces se expresa en el surgimiento o activación de genes como especie. Sobrevivir es una obligación implícita que exige comer, beber, reproducirse, establecer límites territoriales, luchar y huir, cuidar de las crías, etc. Que gracias a nuestro cerebro, el cual, cobrando la selección natural y la evolución, desarrolló sistemas que nos permiten anticiparnos a una situación de peligro, a un predador o a una lucha de territorio que garantiza nuestro alimento o nuestra seguridad y de nuestras crías. Estos sistemas representan los elementos más básicos para la supervivencia. Adaptarse es cambiar, y todos los organismos dejan este cambio o evolución a través de el seguimiento o activación de estos genes, que a su vez pasan de generación en generación, lo cual es útil para las futuras crías. Hay mecanismos de la emoción. Estos modelos se fundamentan en la capacidad de tener una clara imagen de uno mismo y una nítida representación del exterior. Debe ser simultánea por la exigencia interactiva de ambas realidades. Así, asignará valores a eventos que suceden en esta interacción. Las emociones son estados internos de los organismos superiores que regulan de manera flexible sus interacciones con el entorno y sus relaciones sociales. Las emociones son un factor determinante de la supervivencia, ya que ayudan a establecer el equilibrio homeostático a través de sistemas de recompensa y castigo o reforzadores. En el plano de los comportamientos sociales, la respuesta es más compleja y las emociones estarán asociadas a estados de culpa, celos y vergüenza que cumplen con la misma misión que los sistemas básicos con respecto al entorno social. Se han estudiado incluso la presencia de los llamados genes altruistas. Esto se relaciona con la ventaja evolutiva del altruismo para una especie determinada y compite con el llamado gen egoísta, que opera en niveles inferiores, anteponiendo siempre la autoconversación sobre la conversación colectiva. Y para terminar, los reforzamientos en el aprendizaje del significado de una experiencia emocional pueden explicar diferentes interacciones individuales del valor de las emociones. Les voy a hablar acerca de las amígdalas cerebrales, que son estructuras de almendra en el cerebro. Su nombre proviene de la palabra griega que significa almendra. Como con la mayoría de las otras estructuras cerebrales, en realidad tenemos dos amígdalas. Cada amígdala se encuentra cerca del hipocampo, en la porción frontal del lóbulo temporal. Están formadas por diferentes núcleos y tradicionalmente son relacionadas con el sistema emocional del cerebro. Las amígdalas anticipan una respuesta emocional ante estos estímulos previamente detectados. Nos ponen en marcha y nos preparan para estímulos como pueden ser taquicardias, tensión muscular, aumento de la respiración, dilatación pupilar, etc. La capacidad de generar una respuesta congruente depende de la maduración de la amígdala. Terminamos de explicar esta parte y seguiré con dos enfermedades que me llamaron bastante la atención que se relacionan con las amígdalas cerebrales. La primera se llama la enfermedad de Urban-Whitty, es la calcificación bilateral de las amígdalas. También provoca ausencia total de miedo que amenaza la supervivencia de las personas que la sufren. Quienes llegan a padecerla se muestran siempre afables y confiados, y son incapaces de reconocer caras y posturas amenazantes cuando se les presentan fotografías de individuos y situaciones potencialmente peligrosas. Ahora iré con la lexitimia, que es la incapacidad de identificar,
reconocer, nombrar o describir las emociones o los sentimientos propios. Tienen especial dificultad para hallar palabras para describirlos. Esto no quiere decir que las personas con alexitimia no posean emociones, mas sin embargo les cuesta mucho trabajo identificarlas y sobre todo lograr empatizar con las personas. Actualmente no hay un tratamiento para este padecimiento, pero a nivel terapéutico se puede orientar a la persona a reconocer sus emociones y darles un nombre. También pueden hacer diferencias entre las mismas. ¿Qué es el tálamo o estructura del cerebro? El tálamo es una región del sistema nervioso central, más específicamente del diencéfalo, que se considera importante por tener un gran tamaño y por ser capaces de trabajar en el procesamiento de la información sensitiva, motora y límbica. ¿En dónde se encuentra el tálamo? Aunque sabemos que esta estructura está localizada en el sistema nervioso central, es importante saber cuál es la región exacta donde podemos ubicarla. Entonces, esta región que mencionamos es conocida como el diencéfalo, en la cual se ubica no solo el tálamo, sino también encontramos el hipotálamo, subtálamo, epitálamo y la retina. El tálamo se sitúa en la zona más profunda del cerebro y se encuentra adyacente a los vertículos, a la cápsula interna de la sustancia reticular y al cerebro. ¿Cómo trabaja el tálamo? El tálamo es una parte del sistema nervioso central que trabaja y cumple su función de procesar información sensorial y motora. Gracias a la amplitud de núcleos que tiene la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas a la corteza cerebral, al lugar donde pertenece. Entre esos núcleos podemos mencionar el reticular, los intralaminares, el medial, el anterior y el lateral. ¿Qué función tiene el tálamo? El tálamo es la porción más interna del cerebro que se encarga de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales, motoras y límbicas. Pero, en forma más específica, esta estructura posee núcleos destinados a intervenir en las siguientes funciones. Recibe las vías sensoriales que provienen de la médula espinal y el tronco encefálico. Trabaja en la visión, sirve de zona intermedia para los estímulos auditivos, interviene en la información que proviene de los ganglios basales, el cerebelo y el sistema límbico. Asimismo, colabora con los impulsos instintivos, las emociones, memoria y el comportamiento. ¿Qué es el hipotálamo o estructura del cerebro? El hipotálamo es una zona del sistema nervioso central que es conocida por estar asociada con la producción de la hormona oxitocina y por ser el lugar donde se regulan algunas necesidades fisiológicas como el hambre, la sed y la temperatura. El diencéfalo es una región cerebral que es conocida por ser la zona donde se localiza el tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y la retina. En el caso del hipotálamo, esta es una zona importante para el sistema límbico y para la generación de diversas hormonas. ¿En dónde se encuentra el hipotálamo? Tal como su nombre lo indica, el hipotálamo es una zona que se encuentra localizada en alguna parte más interna del cerebro, justo por debajo de otra zona del diencéfalo, que es llamada tálamo. Trabaja en la regulación de las siguientes funciones corporales. Regula cuando la persona tiene sed o hambre. Realiza un trabajo en la regulación de la temperatura corporal. Asimismo, es el encargado de indicar el ciclo circadiano del cuerpo, es decir, cuando una persona tiene sueño y cuando está despierto. ¿Cómo está formado el hipotálamo? Al igual que las otras regiones del diencéfalo, el hipotálamo es una zona cerebral que trabaja gracias a la presencia de múltiples núcleos, los cuales, de acuerdo al lugar exacto donde se localizan, realizan una función específica. Por lo tanto, los núcleos que se encuentran en el área lateral son los encargados de la sensación del hambre y la sed. En la zona lateral media, los núcleos cumplen la función de liberar la hormona antidiurética y la liberadora de la gonadotropina. En cuanto a la zona periverticular media,
Aquí se regulan las emociones y la creación de la hormona oxitocina. Y finalmente, en la región media se regula el sueño, la temperatura, la memoria y algunas conductas de defensa personal. Hipocampo. Es una estructura cerebral que se encuentra en el lóbulo temporal. El hipocampo se relaciona primordialmente con funciones de memoria. Es fundamental para conservar el recuerdo de experiencias. Su función consiste en la generación y recuperación de recuerdos, por lo que infiere en nuestro aprendizaje, que nos genera alguna emoción como tristeza, enojo, alegría, etc. Un ejemplo podría ser una situación de riesgo, que sirve como precedente para montar una respuesta de defensa, de lucha o de huida. Las relaciones de las experiencias se dan dentro de un contexto de espacio y tiempo, que se permite establecer respuestas sumamente flexibles dependiendo del contexto en el que se presenten. En caso de que ambos hipocampos son gravemente dañados, el individuo es incapaz de retener material nuevo, por lo que su memoria no le permite guardar experiencias a partir de las cuales hacer una selección de alguna respuesta. Así se pierde la posibilidad de reconocer un evento de peligro con base de experiencia previa, por lo que crea una severa desventaja evolutiva y de preservación. ¿Qué enfermedades afectan al hipocampo? Alguna de estas enfermedades puede ser como el Alzheimer, que se posiciona como el padecimiento más frecuente, capaz de dañar dicha región cerebral provocando pérdidas de memoria y desorientación. Igualmente, también podría ser como la epilepsia, la esquizofrenia, la amnesia global, etc. Podemos cuidar nuestro hipocampo ya sea en una esencia de mantener nuestro cerebro activo realizando algún ejercicio de memoria o alguna realización de deporte. Corteza cerebral. Diversas zonas corticiales participan en las emociones. La corteza entorrinal está relacionada con la olfación. La corteza anterior y la región septal del cíngulo lo están con la producción del orgasmo. Extensas zonas de los polos anteriores de los lóbulos temporales de la región prefrontal ventromedial se relacionan con la generación de impulsos vital y estado de ánimo y la expresión de las conductas sexuales, además del control de reconocimiento visual y la expresión facial. Estas estructuras tienen una participación fundamental en la expresión de toda la gama de estados emocionales y son responsables de la expresión motora, postural, verbal y mímica de las mismas. La participación de estas áreas en la conducta y la expresión emocional derivan de los estudios de los casos de lesiones cerebrales, desde el clásico caso de Pinellas Game y del paciente HM hasta los raros casos de enfermedades de Urban White y Kruger-Bucky. En esta última, los individuos afectados presentan hipersexualidad, agnosia visual con impulsión oral, condicionalidad extensiva e incluso modificaciones en la preferencia sexual.